Bienvenido una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Vamos a empezar la semana con una pregunta que algunos llamarían impertinente. Algunos dirían, ¿pero qué pregunta hace Ángel? Pero yo creo que para empezar la semana vale la pena porque mañana daremos la mitad de la respuesta. Hoy daremos la mitad y mañana la otra mitad. Vayamos a la pregunta. Yo no sé si jugando al dominó o si usted trabaja en alguna dependencia, institución o en alguna empresa donde la economía mexicana es tema de conversación cotidiano. En general en el país, particularmente hoy, hay una pregunta que ha vuelto a los primeros lugares de la agenda política nacional. No nos ha abandonado esta pregunta, este tema que se concentra en dicha pregunta. Prácticamente desde principios de los años 80 del siglo pasado, en el momento en que termina la presidencia del presidente López Portillo y empieza la del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, a partir de ahí se volvió casi una constante en la agenda política nacional esta pregunta. ¿Cuál es esa pregunta que nos acompaña casi como provocación de la maldición gitana que ahorita va a entender usted cuál es? La pregunta, pues, es simple y sencillamente, ¿por qué no crece la economía mexicana? Y cuando digo por qué no crece, me estoy refiriendo a tasas altas y por periodos prolongados. Y cuando digo tasas altas, estoy planteando piso del 5%. Dicho de otra manera, ¿por qué la economía mexicana no crece al 5% o aún más por periodos prolongados? Esta pregunta resume uno de los grandes dilemas que tienen que ver con los problemas estructurales de la economía mexicana. Algunos han dicho, pero si ya hemos hecho todo, hemos buscado por aquí, por allá, por arriba, por abajo, y la realidad es que la economía mexicana sigue sin poder crecer. Esta pregunta puede tener múltiples respuestas o facetas, si usted gusta ponerlo de esa manera. Sin embargo, las más de las veces, esto que algunos llaman causas, en realidad son efectos de otras causas. Yo le voy a comentar a usted hoy y mañana dos causas que considero fundamentales o determinantes para que la economía mexicana no crezca por encima del 5% y por periodos prolongados. La primera parte de la respuesta de la pregunta es relativamente sencilla, fácil de entender. No crece la economía mexicana por nuestros partidos políticos, por lo que son y por lo que han hecho de un instrumento de modernización y apoyo al crecimiento de las economías, que para eso son los partidos políticos, además de, por supuesto, para la transferencia civilizada y pacífica del gobierno de un candidato, de un presidente que termina su encargo, o de un jefe de gobierno, un gobernador, un presidente municipal, al que lo va a sustituir, que ha sido elegido en elecciones libres, pacíficas y de acuerdo a lo que manda la ley vigente. Por nuestros partidos políticos no crece la economía mexicana. ¿Cuál es el significado de esta primera parte, de esta mitad de la respuesta? Nuestros partidos políticos se han convertido, no de ahora, no en estos últimos 18 meses, sino desde hace muchos años, no sé si desde los años 30 del siglo pasado o quizá desde los años 60, ponga usted la fecha de principio que guste, pero nuestros partidos políticos tienen una larga historia, no solo de corrupción, sino de tergiversación burda, ofensiva, de los objetivos para los cuales la humanidad los creó ya hace muchos años.
Si usted observa el comportamiento de las dirigencias de esos grupos minoritarios y cerrados en un partido político, encontrará usted cosas muy curiosas. La mayor parte de ellos, por no decir todos, son personajes que han estado en la política 20, 25, 30 años, y bueno, Cuauhtémoc Cárdenas, eso es una excepción, yo creo que debe tener casi 70 años en la vida política. Si tiene 80, pues ponga usted que empezó a los 14, 15, pues lleva 65, como vulgarmente dicen, bateándola. Estos dirigentes se han, a lo largo de esos decenios de ocupar posiciones de primer nivel, de estar en posiciones de dirección en los partidos, de controlarlos o de controlar el aparato de un partido en algunos casos, y eso les ha permitido, además del enriquecimiento, establecer complicidades, relaciones, obtener privilegios sin fin para ellos y los suyos, de tal manera que han o son hoy una fuerza política que llega a rivalizar y en algunos casos doblegar a los otros tres poderes. ¿Y por qué digo a los otros tres poderes si los partidos políticos son los encargados de presentar candidatos a puestos de elección popular, específicamente en las dos cámaras que integran el Congreso de la Unión, en los 31 congresos locales y en la Asamblea Legislativa? Simple y sencillamente porque el poder se encuentra, el poder de decisión de esas estructuras, de la estructura partidaria, se encuentra no necesariamente en las personas que participan como legisladores o como titulares del poder ejecutivo. Los partidos políticos, pues, han cobrado una vida propia de tal intensidad que, como dije, rivalizan, doblegan en no pocas ocasiones a los otros tres poderes. Y es más, me atrevería a decir que en algunos casos se atreven a doblegar al Estado mexicano. Alguien dirá, pero si no tienen la fuerza. Sí, es cierto, no la tienen, no es equiparable la fuerza de un partido con la fuerza del Estado. Sin embargo, el representante o jefe del Estado cede, abdica de su poder y de su capacidad de decidir y enfrentar el reto de algún partido, y eso legitima la fuerza o la osadía de ese dirigente partidario. Los partidos en estos 40, 50 años quizás han cobrado, como decía, una vida tal, una fuerza tal, que prácticamente les vale el resto del país. Son ellos y solo ellos. La búsqueda de mantener los privilegios adquiridos en los últimos decenios, y cuando se presenta una coyuntura para poder incrementarlos, esa es la prioridad. No les interesa, es falso que les interese el crecimiento de la economía, el bienestar de millones y millones de mexicanos, el actualizar el andamiaje jurídico para que este país empiece a avanzar a la modernidad y a un futuro menos peor que el que tenemos o mejor que el que tenemos. Los partidos políticos, pues, se han convertido en el primer dique que frena el avance y la modernización de este país y el crecimiento de nuestra mediocre economía con crecimientos mediocres. Dirá usted, bueno, pero es que los partidos políticos obedecen al presidente de la República. Bueno, en todo caso será su partido. Pero ¿usted cree que el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Morena mañana, el PAN, el Verde Ecologista, cree usted, el PANAL, cree usted que obedecen al presidente de la República? Si a veces ni el mismo PRI en el actual gobierno obedece al jefe de Estado, que sería el primer priista de la nación, se decía antes. En los 12 años de panismo, ¿usted cree que los presidentes del PAN obedecieron a Fox y a Felipe Calderón? Por favor, no sea ingenuo. Mucho de lo que hoy sucede en el PAN se debe a ese enfrentamiento, a esa rebelión, por ponerlo de alguna manera, por no decir pleito entre comadres o pleito entre bandoleros,
Pero al final de cuentas, aquella idea que teníamos, o que todavía algunos tienen, de que el presidente de la República podía ordenarle a su partido y a todos los gobernadores y en consecuencia a los presidentes municipales, no se diga ya a los senadores y legisladores, ya se acabó. Yo no sé si es para bien o para mal, pero esa época ya se acabó. Eso ha dado lugar, por eso le señalaba a usted, esa transformación de los partidos políticos. No hay interés alguno en ellos por el bienestar de la mayoría de los habitantes de este país, no mayorías, ¿eh? Yo no sé cómo la gente dice, es que las mayorías, nomás hay una mayoría, el 50% más uno, todos los demás son minorías. No entiendo yo cómo alguien todavía puede pensar que a los partidos les interesa el bienestar, decía, de la mayoría de mexicanos, o el crecimiento de su economía, o el enfrentar y resolver los problemas estructurales que nos impiden crecer, atraer inversión, crear empleos formales. No, deseche usted esa idea, no les interesa en lo más mínimo. Por eso digo que la primera parte de la respuesta de la pregunta ¿por qué no crece la economía mexicana?, radica en las estructuras partidarias, en los partidos políticos que tenemos en el país, que son todo menos verdaderos partidos políticos. Son estructuras encargadas de obtener posiciones en el gobierno federal, estatal o municipales. Son estructuras encargadas de colocar a los suyos en posiciones de decisión para obtener contratos, canonjías de diferente tipo. Son estructuras que buscan colocar a los suyos en puestos clave que uno muchas veces ni imagina que existan esos puestos. Al final de cuentas, lo que les interesa es acrecentar el poder que ostentan, pero en algunos casos detentan. La diferencia es que detentan es de manera ilegal o no legal, y ostentar es de manera legal. Esa es pues la primera parte de la respuesta. ¿Por qué no crece la economía mexicana? Por el tipo de partidos políticos que tenemos, por los partidos políticos que hemos construido en los últimos cuando menos 40 años, desde 1970 y tantos. Esa es pues la primera parte de la respuesta. Mañana le voy a dar a usted la segunda parte para tener ya la respuesta completa a esa pregunta de por qué no crece la economía mexicana. Va a estar interesante, ¿eh? No lo olvide. Aquí lo espero mañana para terminar de darle a usted la respuesta en Un Día con Ángel y en Excelsior TV. Muchas gracias por su atención, por supuesto, y muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.